7 de la mañana con 36 minutos. Es un placer saludarle a la distancia al doctor Luis Fernando Torres, exdiputado, exasambleísta, ex alcalde de Ambato, pero político en activo. ¿Cómo está, doctor? Un gusto poder saludarle. De la misma manera, es un gusto también poder saludarle. Cuando estaba en la asamblea, conversábamos diariamente en la medida en la que usted era periodista de televisión. Ahora le veo que está en un importante medio radial, y un saludo efectivamente a la distancia. Doctor, le planteo para empezar el diálogo sobre hechos concretos. Escucharle al presidente Lasso lo que dijo el día de ayer de esta supuesta conspiración en contra de su gobierno. Por favor. Bueno, yo he sido muy claro, ¿no? Dije que esta conspiración comienza con Correa, continúa con Nebot y le sigue Issa, que son los tres interesados en dar un golpe institucional a la democracia en el Ecuador. Así se habla. Mire directo usted, y claro. Mire usted, déjeme decirle algo, permítame explicarlo. Ya, dele. A los 4 meses de un gobierno que ha vacunado con éxito a la mayoría de ecuatorianos. Sin corrupción, que es lo más importante. Además, sin corrupción. Sin corrupción. Sin corrupción. Mire usted, con mucha eficiencia, reconocida por el mundo entero. Ahora ya vamos a vacunar a los menores de 5 a 11 años de edad y nuestra meta en diciembre es llegar al 85% de la población vacunada. Le tengo que hacer notar una cosa. ¿Por qué usted a Issa, que lo identifica y ubica como acaba de hacerlo, lo invita la semana pasada a ir con usted a un foro internacional para presentar en conjunto la posición ecológica del Ecuador? Y otra cosa más, ayer que se dirigió a una manifestación aquí afuera en Carondelet, le dice a Quito que no habrá otro octubre, que ustedes van a defender Quito, y para mucha de la gente que estuvo metida con Issa y está ahora en prisión o enjuiciada, usted plantea indulto. No entiendo esa contradicción. No, entendamos lo siguiente, Carlos. El líder del partido fueron aliados de Guillermo Lasso hasta la elección del 11 de abril. ¿Qué pasó en adelante? Y si eso no es verdad, que Nebot forma parte de una conspiración con Correa y con Issa, doctor. Por favor. Bueno, debo confesarle que yo no suelo mirar ese tipo de entrevistas. Anoche más bien estaba leyendo un libro de Arturo Pérez Reverte, una novela que se llama El maestro de esgrima, pero estoy informado de todo lo que allí se dijo porque luego me envía el personal que trabaja conmigo un reporte. ¿Qué pasó después de abril? Que lo que pudo haber sido un régimen entre aquellos que trabajamos por una causa, simplemente terminó el día en que en la Asamblea Nacional el gobierno decidió no apoyar la candidatura del asambleísta Henry Kronfle a la presidencia de la Asamblea y excluirnos a los de las 6 y a todos sus movimientos locales aliados de una participación relevante en la Asamblea, a tal punto que el Partido Social Cristiano, las 6 y sus aliados locales como Tiempo de Cambio en Tungurahua no tienen representación alguna en el Consejo Administrativo de la legislatura. De tal manera que en esas circunstancias terminó lo que hubiese sido diferente ahora. Y también las diferencias se han profundizado por el hecho de que el programa presentado por el régimen está muy lejos de aquello de lo que hemos defendido durante años, quienes estamos vinculados a las 6 y a los movimientos aliados locales de las 6, como por ejemplo el tema tributario. Nosotros no creemos que con nuevos impuestos se va a reactivar la economía del país. Esa ha sido la tesis del PSC durante los últimos años, no más impuestos. Siempre. ¿Por qué razón? Porque la presión tributaria en el Ecuador ya es alta. Claro que si uno compara la presión tributaria en el Ecuador con los porcentajes de presión tributaria en Europa, se podría concluir que en Ecuador es menor. Sin embargo, pensemos lo que ocurre con un español medio, que paga un impuesto a la renta alto, pero no paga nada más, salvo el impuesto al valor agregado, y tiene todos los servicios. Salud. En cambio, un ecuatoriano probablemente tiene una tasa impositiva del impuesto a la renta menor que la del español, pero tiene que pagar 10 veces más para poder vivir y trabajar.
si uno le suma a ese ecuatoriano todo lo que paga, resulta que per cápita el pago del ecuatoriano es mayor. Entonces no hay justificación para subir los impuestos, aumentarlos y crearlos en el Ecuador, a menos que se quiera triturar a las clases medias ecuatorianas. Ahora, doctor, entendiendo lo que usted menciona y haciendo un repaso histórico por lo que han sido estos últimos 5 meses en el Ecuador, digamos, encuentro una coincidencia con respecto de su lectura y de la que hacíamos hace un momento nosotros en el segmento de la opinión, en cuanto tiene que ver que el gobierno autofabricó este escenario de ingobernabilidad que tiene en este momento, porque cuando se torpedea la elección de Henry Kronfle y cuando como presidente de la Asamblea y cuando se torpedea un acuerdo legislativo y de gobernabilidad con el PSC y con UNES, el gobierno prácticamente termina secuestrado por otras fuerzas políticas que, digamos, así superficialmente aparecen o aparecían como antagonistas de las tesis oficiales, porque creo, digamos, nada tiene que ver con el progresismo que dice representar Pachacutic o la socialdemocracia que dice representar la ID, pero que después terminaron convirtiéndose en aliados. Entonces, ese momento marca lo que está sucediendo hoy, o sea, estos 5 meses de inestabilidad política, de la supuesta obstrucción, como las llama el gobierno, ¿es producto y resultado de esa mala jugada del 14 y 15 de mayo? Era previsible que lo que ahora sucede se produzca. El anterior ministro de Gobierno, que fue el autor material de todo lo que ocurrió entre el 14 y 15 de abril, debe haber sabido de antemano que efectivamente iba a descuartizarse la Asamblea, como se descuartizó en una serie de espacios sin una lógica. Y claro, ahora se trata de presentar un marco mental en el país para que creamos que efectivamente los culpables están en el lado de aquellos que no comparten la visión fiscalista de más impuestos del régimen o aquellos que cuestionan algunos temas de la reforma laboral. Eso se quiere presentar. Usted sabe que en política, si no se tiene, se fabrican enemigos. Y eso es lo que veo que están haciendo, fabricándose los enemigos y los adversarios para poder justificar una acción política y presentar efectivamente a adversarios democráticos como que estuvieran en contra del sistema institucional. Eso es perverso, pero no es la primera vez que se hace. A mí, por ejemplo, un columnista, un pelagato, inclusive me imputó un delito penal por el que podría haberle denunciado sin prueba alguna por haber escrito un tuit público, publicado, yo solo, en el campo de Ambato mientras me paseaba en un día soleado de domingo. Pues quisieron colocar en la mente de la gente que allí están estos que no quieren institucionalidad. Yo he sido toda mi vida un defensor de la institucionalidad democrática y la seguiré defendiendo. Lo que está ocurriendo en el país, ojalá sea más bien una oportunidad para que baje la temperatura y comiencen a trabajar gobierno y asamblea en lo que corresponde. Lo que pasa es que no se entiende que el Ecuador es un régimen presidencial, no es un régimen parlamentario. Y en un régimen presidencial, la lógica no es la de que el presidente controle con una mayoría el legislativo. Eso solamente puede ocurrir cuando existe un régimen parlamentario, pero no un régimen presidencialista. Como en España, por ejemplo. En España funciona así, en Alemania funciona así, en Italia de la misma manera, en Francia no, que es un régimen semipresidencial. Mire lo que ha pasado en Estados Unidos en varias ocasiones, que la mayoría opositora de la Cámara de Representantes no aprueba el presupuesto y tiene que cerrarse el gobierno 2 o 3 semanas. Y en Estados Unidos nadie se alarma porque eso ocurra, porque la gente no quiere que el presidente controle el legislativo. Porque esos son los contrapesos que existen en una democracia bien
entendida y funcional. Y en un régimen presidencialista. Entonces, en la época anterior del expresidente Correa, él tenía mayoría absoluta en la Asamblea. Y los que ahora cuestionan que haya oposición en la Asamblea, antes cuestionaban que hubiera tenido el expresidente mayoría absoluta. Son completamente contradictorios. Entendamos que vivimos en un régimen presidencial y el presidente con facultades importantes, la de enviar, por ejemplo, proyectos de ley en materia económica con el carácter de urgentes, con la competencia para provocar la disolución de la Asamblea, una muerte cruzada. La Asamblea también tiene competencias parecidas, que están en la Constitución, que entiendo que no las podría ejercer porque no existe esa unidad que en otras circunstancias en el pasado pudo haber existido. Pero el presidente del Ecuador constitucionalmente tiene competencias, tiene poder y tiene que ejercer el poder y las competencias en el marco constitucional. Yo espero que efectivamente baje la temperatura, el presidente envíe 3 proyectos como ha señalado, uno en materia tributaria, uno en materia laboral, uno en materia de inversiones, que la Asamblea califique, porque ya no habría el problema de la unidad de la materia, debata, apruebe o niegue, porque esas son las competencias que tiene la Asamblea Nacional. Y el presidente sabrá hacer lo propio. Si es que la Asamblea aprueba, puede vetar. Si es que niega, tiene otras armas constitucionales del presidente de la República. Pero yo creo que debemos salir de este hoyo en el que nos encontramos, porque al final se perjudica el país. Entendiendo, doctor, que solo uno de esos 3 proyectos de ley, ya sea el laboral, el tributario o el de inversiones, puede llegar con carácter de económico urgente si es que van de forma simultánea. Ahora, si los hace, digamos, pausado, puede hacerlo esperando los 30 días después de que se evacúe uno de ellos, ¿no? Pero solo uno puede ser con carácter de económico urgente. Así es, efectivamente, no pueden tratarse simultáneamente más de un proyecto calificados como urgentes en materia económica, pero podría enviarlos por la vía ordinaria. Lo importante es que haya voluntad de trabajar de lado y lado. En la Asamblea Nacional, ¿qué han hecho en el CAL? Simplemente no calificar un proyecto. Y esto no es nuevo. Cuando el presidente Moreno envió la ley de defensa de la dolarización, con el voto del asambleísta de Creo en el CAL, se le devolvió el proyecto por problemas efectivamente de unidad en la materia. Y tuvo el presidente Moreno que enviar nuevamente el proyecto que fue tramitado y aprobado con cambios. Lo que pasa es que cuando se violentan las estructuras, se llega a los extremos que hemos llegado ahora, de calificar gratuitamente de conspiradores y otros calificativos más, quienes no merecen ser calificados de esa manera. Pero doctor, a ver, hay varios temas que usted ha ido topando en su respuesta que me encantaría abordarlos, ojalá el tiempo nos dé, y quiero ir precisamente abordándolos por partes. A ver, esto último, de ahí voy a volver nuevamente al tema de la fabricación de los enemigos, que es súper grave y súper problemático en democracia cuando se les ve a los adversarios políticos como eso, como enemigos, como conspiradores. La muerte cruzada. En octubre del 2019, ante una grave conmoción interna, social, ante la crisis económica que vivíamos, el mal manejo político del gobierno de Moreno, de la señora Romo y demás, hubo un bloque de legisladores y de políticos que propusieron este mecanismo constitucional, que es el de la muerte cruzada o el choque de trenes. Eso les costó a algunos de ellos la cárcel, la persecución y el exilio. Hoy, que son ellos los que plantean la posibilidad de ir a muerte cruzada, ¿cómo queda entonces el discurso? Porque vemos nuevamente el doble estándar. Usted ya lo mencionaba hace un momento. Quienes cuestionaban antes que Correa con su mayoría haga y deshaga en la Asamblea, hoy están haciendo exactamente o pretenden hacer exactamente lo mismo. Entonces, creo que hay un doble discurso también y un manejo bastante maniqueo de los relatos en cuanto a eso. ¿Qué decir de aquello? Juego en el que entran también periodistas, ojo. Lamentablemente, esto ocurre, digamos, por una falta de visión a largo plazo. Con este tipo de posiciones se desgasta la democracia, se debilita la institucionalidad
el presidente Lasso, por quien yo voté, por quien yo hice campaña, debe terminar su periodo, sus 4 años. No cabe que se piense en relevarlo antes. Él tiene que cumplir su periodo y yo seré uno de los que sostenga que efectivamente termine su periodo. Yo fui asesor jurídico, parte del equipo de asesoría jurídica del presidente León Febres Cordero. Usted hubiera visto la diferencia de la oposición que ese tiempo existía en la Asamblea, en el Congreso Nacional. Pero nunca a Febres Cordero se le ocurrió anunciar siquiera algo parecido a una disolución o un cierre. Claro que ese tiempo no había esa competencia constitucional. Fue secuestrado. Querían destituirlo del cargo estando secuestrado, pero logró reponerse y terminó su periodo con un Congreso que funcionó. Ese debe ser un ejemplo a seguir para poder enderezar las cosas en la actual Asamblea y también desde el actual gobierno en las relaciones legislativo-ejecutivo. Cada uno tiene que entender hasta dónde puede efectivamente llegar. Lo importante es que se resuelvan los problemas de los ecuatorianos. Hasta ahora no ha llegado a la Asamblea Nacional ningún proyecto que nos permita resolver el problema de la delincuencia. Una delincuencia imparable. Los anuncios sobre el desempleo y lo demás son anuncios. Uno que tiene experiencia, yo he leído ya todo ese proyecto de oportunidades, veo varias deficiencias y no creo que lamentablemente se puedan lograr los objetivos que todos queremos. Por ahora, el presidente, en una actitud de madurez, ha dicho que va a enviar 3 proyectos y no solamente uno. Está bien, esa es una buena señal. De la Asamblea, igualmente, la señal ha sido positiva. Ayer se difundió un comunicado de la lista 6 y de sus aliados locales, en el sentido de que si el proyecto llega de esa manera, deberá ser calificado por el CAL y deberá ser debatido en la Asamblea Nacional. Esas son las actitudes que demuestran madurez, de tal manera que ojalá podamos olvidarnos dentro de 1 o 2 semanas de estos calificativos inmerecidos para muchas personas de golpe y cosas por el estilo, y pasar más bien a una etapa de trabajo, de concordia, de proactividad, que es lo que viene faltando, porque los ánimos se han crispado de lado y lado. El presidente de la República ha sido duro y dice que va a ser duro, y está bien que sea, pero lo que no puede es crear abismos de orden institucional cuando se necesita que las funciones trabajen. Ahora, doctor, usted hablaba hace un momento de la fabricación de enemigos. Entender, además, a 3 actores políticos del nivel de Jaime Nebot, un hombre que tiene una trayectoria extensa, una experiencia, digamos que en este país nadie la puede desconocer, habiendo sido 2 veces candidato presidencial, habiendo sido alcalde durante casi 20 años de la ciudad de Guayaquil, habiendo sido legislador. Todo lo que representa el liderazgo de Nebot no solo para Guayaquil, sino para el Partido Social Cristiano. A Correa, que fue presidente de la República durante 10 años, que es uno de los actores políticos más influyentes que tiene el país, y no solo el país, sino también en la región. El otro día le leía una entrevista a Gustavo Petro hablando precisamente de que uno de los referentes políticos de la región para él sigue siendo Correa. Acá hay mucha gente que resiste. Usted, de hecho, fue un opositor permanente, argumentado, eso sí, y creo que eso le reconoció Correa en aquella sucesión presidencial de mayo del 2017, cuando saludó y conversó con usted durante unos cuantos segundos. Y Leonidas Issa, que hoy por hoy es presidente de una de las organizaciones sociales más grandes que tiene este país. Digamos, es antidemocrático el hecho de actores políticos legítimos, además, y legitimados en las urnas. En el caso del PSC y de Correa y de la Revolución Ciudadana, el catalogarlos como enemigos, como conspiradores, como golpistas. ¿Cuál es la lectura que usted le da de este relato del presidente Lasso, a quien mucha gente le tenía esperanza por mostrarse como un hombre más ecuánime, más equilibrado? Hay quienes dicen que daba la talla para ser un estadista, pero este presidente, que está como desentendido de la realidad nacional,
que luce desencajado a veces, como el pasado martes acá en la Plaza Grande, acusando de conspiradores a todo el mundo sin fijarse en los errores que está cometiendo su gobierno. ¿Qué lectura le da usted a eso? Bueno, la encuesta de perfiles de opinión creo que ayuda a responder su pregunta. Una caída de 30 puntos en valoración de gestión y de 34 puntos en credibilidad en algo más de 2 meses es para ponerle a cualquiera los pelos de punta. Pasar del 70 al 30 entre mayo y octubre no tiene ni siquiera punto de comparación con lo que ha ocurrido en el pasado. Y yo lamento que esto sea así, porque una caída semejante, según lo que se dice en la encuesta de perfiles de opinión, no solamente que le debilita al gobierno ante la imagen ciudadana, sino que también impide que en el país se pueda hacer ese trabajo para resolver los grandes problemas nacionales. Yo lamento que esto haya ocurrido, pero esa es la demostración más clara de los errores cometidos en cuanto a señalar a uno, señalar a otro y pelearse con todos. Hablemos del caso de Jaime Nebot. Nebot es una figura con una gran adhesión popular en su ciudad Guayaquil, en su provincia Guayas, en buena parte de la costa ecuatoriana. Y curiosamente en la sierra tiene una adhesión sostenida, fuerte, más importante que la de cualquier otro político costeño. Entonces, cuando se ataca y se habla mal de un líder de esa envergadura, de una organización a la que él representa, de sus aliados locales, un buen grupo que antes estuvo al lado de los gobernantes simplemente comienza a rechazar y se va por otro lado. Entonces es, digamos, un gravísimo error el que se comete. Y en la encuesta de perfiles de opinión, usted habrá visto cómo suben los negativos en Guayaquil. Mientras en Quito los negativos bordean el 40%, en Guayaquil me parece que bordean cerca del 60%. Un ataque como el que se ha visto en contra de las 6 de Nebot, lo que va a provocar es que no sea 60 el porcentaje de negativos en la encuesta, sino que suba a 65. Es un error. Habrá sectores que aplaudan, claro que aplaudan, unos festejan, sobre todo en élites económicas y en algunos que se dedican a hacer la comunicación bajo consigna, que no es su caso, por supuesto, y por eso le acepté esta entrevista. Entonces, claro, esos aplauden, amplifican, y por allí la gente se confunde y cree que es la mayoría, cuando no es así. Las equivocaciones al final le pasan una factura al que ejecuta la equivocación. Al que ha asesorado no le pasa ninguna factura, porque no da la cara. Yo creo que efectivamente hay un error de diseño estratégico en el gobierno. Mire usted, el haber comenzado a desprestigiar uno a uno a los asambleístas, por lo de la empanada, por lo de lo uno, por lo de lo otro. La gente festejaba. Era un chiste nacional. Todos los días se hablaba de lo mismo. Muy bien, con eso se le debilita, se le hace perder credibilidad a la asamblea. Pero la asamblea como institución está ahí. Yo he sido asambleísta, congresista varias veces. El año 2006, solamente este dato le quiero dar. Los medios de comunicación nacionales, tradicionales, se dedicaron a triturar al Congreso Nacional. Pero nunca se imaginaron que el 2007 iba a llegar el presidente Correa, aprovechando lo que habían hecho esos medios, a tal punto que el presidente Correa, el año 2007, no presentó candidatos al Congreso. Así fue. Más bien, hablaba del cierre y se aprovechaba de todo lo que hicieron los que debieron haber pensado en defender la institucionalidad. Y recordará usted aquella publicidad de los payasos saliendo del ascensor, que fue un boom, además de la comunicación, ¿no? Fue un desgaste de 2 años. Hablábamos con la gente que está en estos medios y le decíamos, piensen en la institucionalidad, no en destruir la institución viendo defectos y problemas de uno a uno. No hicieron caso.
Y cuando vino el 2007, primero la oposición que estuvo allí al régimen correísta fue arrasada. Mire, yo he sido uno de los pocos que de frente estuvo en contra de ese régimen. Muchos de los que ahora festejan estuvieron escondidos o fueron parte del gobierno y luego traicionaron al mismo presidente Correa. Esa es la gran diferencia cuando uno es articulado, está en la línea, no cambia. Y así estuvimos básicamente los socialcristianos y ahora aquellos que componen los movimientos aliados. Doctor Luis Fernando Torres, usted habla de un error de diseño estratégico. Detrás del presidente Lasso hay este famoso tanque de pensamiento, ¿no? De asesores, de la ultraderecha, conservadores, que son los que están, digamos, diseñando también la hoja de ruta que ha seguido el gobierno. Y usted se refería a un hecho específico, este de montar todo un show alrededor de la asamblea, de las empanadas, de la máquina del café y de tales. Pero ese ataque a la asamblea parecería que no sale del Ejecutivo únicamente, sino de adentro del Parlamento. Y ahí el gobierno del presidente Lasso, el presidente Lasso, tienen un aliado que yo no sé si le está resultando ya incómodo al propio gobierno, pero por lo menos a la asamblea y a la institucionalidad sí, que es Fernando Villavicencio. ¿Cómo lee usted el accionar de Villavicencio dentro del Parlamento? No, más bien preferiría comentar lo de los jóvenes de la Fundación Ecuador Libre. Mire, esa es una fundación muy seria. Sus integrantes son personas muy preparadas. Yo conozco algunos de ellos y me parecen suficientemente ilustrados con una línea. No son conservadores. Ellos son lo que se conoce libertarios. Libertarios, una línea mucho más radical en el tema, sobre todo de orden económico, pero no son conservadores, pero son gente de mucho respeto, yo considero, con algunos de ellos he conversado. Me parece que ellos no tienen el nivel de influencia que se les atribuye. Y por esa razón es que el proyecto de ley de oportunidades es un proyecto, sobre todo en el ámbito tributario, de orden fiscalista. Un fiscalismo, claro, característico del ministro de Economía y quienes giran y gravitan a su alrededor. Entonces, mi impresión más bien es que en estos temas no hay una sola línea, sino varias. En el tema de la comunicación, yo no sé quién será el comunicador político, estratégico, que está en el régimen, pero... Eduardo Bonilla es el secretario de comunicación, ¿no? Es muy talentoso, Eduardo es muy talentoso, pero no creo que esté en el diseño final. Ahí tiene que estar un comunicador político. En la campaña estuvieron algunos comunicadores. Entonces, no sé al final esta estrategia cómo se la construye, pero me parece equivocada. Si bien es cierto que alguien que gobierna debe tener un enemigo al frente, a veces el enemigo es la delincuencia, el enemigo es la pobreza. En otros casos se buscan rostros con nombres y apellidos, y muchas veces resulta acertado identificar un rostro con nombre y apellido, pero en otros equivocado, como en este. Porque Doctor, pelear contra un bloque de esa magnitud significa un desgaste ante la opinión pública altísimo para quien ataca. Doctor, yo soy tosudo, le voy a insistir. El rol de Fernando Villavicencio. Aquí en este espacio, Salvador Quispe y otros tantos asambleístas lo ubican a Villavicencio como el alfil del gobierno dentro de la asamblea para dinamitar la institucionalidad. ¿Usted cree que es así de peligroso Villavicencio o no? No creo que sea, digamos, de esa magnitud, pero tienen que asumir la responsabilidad los mismos que patrocinaron que sea presidente, sea miembro primero de la comisión y luego la dirija. Fue el gobierno, está allí, cumple su función. Yo no quisiera entrar en ninguna dimes y diretes con el asambleísta, pero ahí pues está, que se defiendan aquellos que son objeto de cualquier embestida, lo que sea, pero más allá, le digo, del rol individual de un asambleísta, lo que cuenta es el rol final de la asamblea. Y la asamblea, un órgano plural, tiene que expresar esa pluralidad. No puede ser jamás un órgano con una visión monolítica. En el tema de los impuestos,
si no hubiera voces en la Asamblea que se oponen a los impuestos, se quedarían sin representación las clases medias que van a ser víctimas de los nuevos impuestos. Entonces, la lista 6 y sus aliados locales son la voz de las clases medias ecuatorianas en contra de los nuevos impuestos que el régimen quiere establecer. Doctor, con esto cierro, nada más 10 segundos. Después del ataque de ayer en televisión abierta, de llamarlo conspirador, parte del triunvirato, de la conspiración y demás, es menos probable que nunca una... No voy a hablar de reconciliación. El otro día le preguntaban esto a Cristina Reyes y decía que eso solo ocurre en las relaciones sentimentales. Pero es improbable un acercamiento entre Lasso y Nebot. Mire, en política nada es imposible, pero tal como están las cosas, yo no veo probable que esto pueda ocurrir porque las ofensas han sido ofensas que afectan pues a la dignidad de las personas. En todo caso, debo aclararle que el Partido Social Cristiano con sus asambleístas hará lo que siempre ha dicho: apoyar, por supuesto, todo lo que sea parte de un plan, de un compromiso con el país, y oponerse a aquello que le afecte al bolsillo del ecuatoriano. Nos vamos a oponer contra todas las leyes que fomenten la delincuencia. No apoyaremos leyes que crean nuevos impuestos. Tampoco apoyaremos leyes que disminuyan los derechos de los trabajadores actuales, pero sí apoyaremos una legislación que permita la incorporación de aquellos que ahora están fuera del mercado laboral, apoyando al emprendedor y nuevas formas de relación laboral que garantice, por supuesto, todos los derechos. En ello estamos. Ese ha sido nuestro comportamiento y lo será. Y defenderemos que el presidente de la República termine su periodo y ojalá bien cumpliendo sus promesas para resolver los grandes problemas nacionales. Le quiero agradecer, doctor Luis Fernando Torres, por haber aceptado la invitación a este diálogo. Fuerte abrazo. A usted, muchísimas gracias.